Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en esta preciosa mañana, en este precioso día, en esta preciosa hora. Le saluda el pastor Yamal Salem, pastor del Ministerio Internacional Fuego de Dios. Y este es su programa, El Kairos de Dios. Para nosotros es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar en este día y que usted nos permita poder estar ahí con ustedes, ahí donde quiera que usted nos esté sintonizando, aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica, a través de la señal satelital y también a través de la página web de Nación TV, que donde quiera que usted nos esté sintonizando en cualquier parte del mundo. Queremos saludarle, queremos bendecirle, queremos darle gracias a Dios por su vida. Y usted que sintoniza por primera vez, decirle que no es una casualidad que usted haya sintonizado este canal. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Dios tiene un propósito maravilloso para su familia. No importa cuál sea la circunstancia o la situación en la cual usted esté pasando, este es el tiempo de Dios para usted. Queremos saludarle en este día y saludar a todos aquellos hermanos que siempre estamos ahí en comunicación, estamos ahí comunicándonos. Damos gracias al Señor por lo que Dios está haciendo. Estamos viviendo el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, y sabemos que este tiempo es un tiempo en el cual, como dice la palabra, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y damos gracias a Dios en este día, y para mí es una bendición. Hoy me acompaña también mi esposa en este día. Amén, es una bendición, es una alegría estar aquí desde los estudios, en esta hermosa mañana, desde los estudios de Nación TV. Estamos muy contentos, creyendo que Dios está haciendo cosas grandes. Jesús está haciendo cosas maravillosas, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que estamos alegres aquí junto con mi esposo, declarando una palabra fresca para tu vida. Y damos gracias. Gloria al Señor. Y también queremos en este día saludar a todas aquellas personas que nos están sintonizando y que en este momento quizás usted que está ahí en la intimidad de su hogar, necesitado de una palabra, necesitado de que a Dios haga algo en su vida. Hemos tenido programas en los cuales sabemos que Dios ha sanado a muchas personas. Hemos recibido muchísimas llamadas, muchísimos mensajes de texto de personas que habían estado postradas, que habían estado pasando quizás un momento difícil de salud, pero en el momento de la oración, en el momento de la intervención de Dios, Dios hizo algo extraordinario. Dice la palabra que Él envió su palabra, nos sanó y nos libró de toda ruina, y sabemos que muchas personas fueron sanadas, muchas personas fueron tocadas, y hoy queremos compartir un tema muy especial para cada uno de ustedes, y también invitarles a ir en la pantalla de su televisor, dice ahí, reciba en su teléfono textos bíblicos. Si usted quiere recibir mensajes bíblicos, textos bíblicos en su teléfono, usted puede mandar ahí un mensaje de texto al 832-790-8487. Usted que está aquí dentro de los Estados Unidos, hay muchas personas fuera de Estados Unidos, en Latinoamérica, que nos han estado también escribiendo, diciendo que quieren recibir esos mensajes de texto, y estamos viendo la manera cómo poder enviárselos también, y para que usted los pueda recibir allá en Centroamérica, en el Caribe, donde quiera que usted nos esté viendo. Pero aquí dentro de Estados Unidos, usted puede mandarme ahí un mensaje de texto al 832-790-8487 y usted va a estar recibiendo una palabra de Dios. Y mucha gente, yo sé que ha estado recibiendo estos mensajes de texto, y esta palabra ha estado siendo de mucha bendición para su vida. Hay casi 500 personas que 2 veces, 3 veces por semana están recibiendo esta palabra, y esta palabra está haciendo algo poderoso en su vida. Algunos me han expresado y me han dicho: pastor, la palabra llegó en el momento preciso. Y es que Dios siempre llega en ese momento en el cual nosotros estamos esperando que algo suceda a favor de nuestras vidas. Y hoy vamos a estar compartiendo un tema muy especial también, y va a estar apareciendo ahí en la pantalla de su televisor, y el tema es el que cree, todo es posible. Cree y todo te será posible. Cree y todo te será posible.
posible. También usted nos puede seguir a través de la página de Facebook y a través de YouTube. Puede ver también videos ahí en YouTube. Tenemos testimonios, tenemos enseñanzas, muchos programas que hemos tenido acá. Y también nos puede seguir a través de la página de Facebook, Yamal Salén. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a compartir en este día la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 7. Amén. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Esta es una de las historias. Vamos a leer tres etapas en la vida del profeta Elías. A Elías lo llamaban el profeta de fuego. Y estas tres etapas en las cuales Elías depende absolutamente de Dios, en un tiempo de sequía, en un tiempo donde quizás la situación económica estaba una situación difícil, pero había una palabra, había una promesa de Dios y más que esa promesa de Dios sobre la vida de este varón, Dios le dio una palabra, y esta palabra que Dios le dio era para que él caminara en esa palabra, y al caminar en esa palabra, este hombre en ese momento recibió ese respaldo de Dios, pues porque Dios le había dicho, vete al arroyo de Querib y yo he dado orden ahí a unos cuervos para que te alimenten. Algunos teólogos dicen que posiblemente esos cuervos eran quizás, se le dicen cuervos a esas personas, a los árabes, ahí en el desierto, a los hombres, pero algunos dicen que posiblemente esos cuervos eran aves que le traían la comida al profeta. Hayan sido aves o hayan sido seres, personas que pasaban por ese lugar donde el profeta Elías se encontraba, sabemos que ya Dios había dado esa orden de que tenían que sustentar, tenían que cuidar al hombre de Dios. Había una palabra, y había una palabra profética dada al profeta Elías, que durante 3 años iba a haber una sequía, no iba a haber ni rocío, no iba a haber ninguna señal de que iba a haber lluvia. Imagínate, si no hay lluvia, no puede haber fruto, no puede haber alimento, no puede haber absolutamente nada. Iban a haber 3 años de sequía, pero había un hombre que era Elías, un hombre lleno de fe, creyendo que había una palabra sobre su vida, y dice que lo mandó a un arroyo que estaba al frente del Jordán. Había sustento, mientras había sequía, había sustento para la vida de Elías. Había provisión, había solución, había una esperanza para la vida de Elías. Y eso era que el Señor lo había mandado al arroyo de Querid. Era el lugar de sustento para Elías. Amén, así es, y dice la palabra que ahí en ese lugar Dios lo sustentó, o sea, Dios le proveyó el alimento y Dios le proveyó el sustento diario, y vemos claramente que la promesa de Dios, porque Dios le habla claramente y le dice, ese es el lugar donde tú tienes que permanecer, porque en ese lugar yo te voy a sostener, en ese lugar yo voy a proveerte, en ese lugar yo voy a darte lo que tú necesitas. Y vemos claramente que luego que dice aquí en el verso 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dice que ese arroyo se secó, como posiblemente algunas personas pueden decirnos en este día, pues el trabajo se terminó, donde yo estaba trabajando en la compañía se terminó ya el proyecto. Se cerró una puerta. O se cerró una puerta, o ya no hay una fuente de ingresos para el hogar. Y así en ese momento se encuentra Elías. En ese momento ya el arroyo dejó de dar agua, el arroyo comenzó de dar ese sustento que le daba al hombre de Dios. Y yo creo que en esos momentos en los cuales quizás las personas están pasando esa situación en la cual quizás no hay trabajo, quizás muchas personas llaman pidiendo que Dios pueda proveerles un trabajo, que Dios pueda ayudarles a pagar alguna deuda, quizás Dios les pueda ayudar a salir adelante y poder sustentar el hogar, la casa, los hijos, la familia, el matrimonio.
Pero vemos claramente que cuando ese arroyo se seca, dice el verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Aquí, amén. Sí, o sea que prácticamente ya el arroyo se había secado. Humanamente, aunque con el ojo natural no había provisión, no había alimento, pero Dios, aquí podemos ver la promesa de Dios que dice que Él no nos va a dejar, que Él nos va a sustentar, que Él es nuestro proveedor, así como dijo el rey David, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aunque miremos crisis mundial, aunque miremos la economía que está todo el combustible con los precios altos, la canasta básica para arriba, Él ha prometido que a su pueblo, que a sus hijos, Él los va a sustentar, Él va a proveer, Él va a mandar el alimento, Él va a mandar ese alimento que tú necesitas, esa necesidad Él la va a cubrir. Y esto es lo que estamos viendo, en esta palabra, cuando se predice una sequía en este tiempo durante 3 años. Imagina, naturalmente no había provisión, pero el Señor le da orden a los cuervos. Hay un arroyo donde Elías es sustentado, pero se secó. Llegó el momento que se secó, como quien dice, esa puerta se cerró, lo despidieron del trabajo, puede decir algunas personas, la compañía quedó en quiebra, o yo estoy en quiebra, me he declarado en quiebra, ¿y ahora qué hago? Humanamente quizás Elías pudo haber dicho, ¿y ahora para dónde voy? ¿Ahora qué hago? Pero él sabía que tenía un Dios sobrenatural, un Dios que no lo iba a abandonar, no lo iba a dejar solo, que él si se secaba el arroyo, una puerta más. Y es aquí donde podemos ver que vino la palabra de Jehová diciendo, levántate ahora porque el arroyo ya está seco, ¿verdad? Levántate y anda porque yo he dado orden. Hay orden del cielo para que nosotros seamos sustentados en el mal tiempo. Hay orden del cielo para que nosotros seamos alimentados en tiempos de crisis. Cuando nosotros estamos creyendo que tenemos un Dios proveedor, que tenemos un Dios que nos sustenta a nosotros, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestras generaciones, vamos a ver esa provisión. En tiempo naturalmente de crisis, en tiempo de sequía, Elías se levantó creyendo que el Dios que él servía no lo iba a dejar avergonzado. Y ese es el Dios que nosotros en esta mañana estamos hablándote, que es ese Dios que vive y reina, que es el mismo que estuvo con Elías. Es el mismo del que hoy te estamos hablando, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos. Ese es el mismo Dios que hoy te dice, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor. Aunque mires todo cerrado, puertas cerradas, hay una puerta, yo he dado orden en el cielo, yo he dado orden desde el cielo, que se abra esa puerta para ti en esta mañana. Así es, y yo sé que esta mañana Dios le está hablando a más de una persona, Dios le está hablando a más de un padre de familia a través de esta palabra. Amén. Y probablemente a través de esa situación difícil, de esa crisis económica, quizás te has desanimado, te has desmotivado, has dejado de buscar a Dios, has dejado de acercarte al Señor. Amén. Pero hoy Dios te está hablando y Dios te está diciendo, Elías en cada etapa de su ministerio, Elías recibió una palabra. Y esa palabra era más poderosa que la sequía que había. Era más poderosa que lo que a él estaba pasando y lo que a él estaba sucediendo a su alrededor. Entonces, mire qué interesante es esto, porque el rey David declara diciendo en el Salmo 37, en el verso 18 y 19, las siguientes palabras. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos, dice, será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán saciados. Salmos 37, verso 18 y verso 19. Amén, amén. El verso 19 dice, no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán
saciados. Dice la palabra que los que creen en Dios, los que tienen fe en Dios, los que creen en su palabra, no serán avergonzados en el mal tiempo. Y a mí me gusta mucho el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo declara en una de sus cartas, y él declara diciendo que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero también el apóstol Pablo, antes de declarar esas palabras, escuche lo que el apóstol Pablo declara diciendo, y vamos a buscarlo aquí en Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses y vamos a leerlo, porque hay muchas personas que quizás piensan que cuando una persona quizás está pasando quizás una situación económica difícil, algunos llegan hasta a pensar, no, es que a lo mejor esa persona está en pecado, esa persona está en desobediencia, y hay algunas personas quizás llegan hasta a pensar eso, que quizás es porque has cometido un error o que Dios te está castigando y viene el acusador y viene el dedo acusador sobre tu vida. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, en pocas palabras, el apóstol Pablo declara diciendo, yo he aprendido a estar feliz. Amén. Yo he aprendido a estar gozoso. Yo he aprendido a estar agradecido con Dios en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En pocas palabras, el apóstol Pablo declara diciendo que él estaba preparado. Él estaba preparado no importando cuál era su situación, y que en cualquiera que sea su situación, en la abundancia o en el momento de la necesidad, en cualquiera de esas situaciones, él estaba contento y él estaba alegre. Pero cuando hoy en día quizás hay personas que están pasando una situación difícil económicamente, quizás el gozo se les va. Se les va la alegría, se les va el sueño, ya no hay sonrisa, ya no hay buenos días. Se levantan por la mañana y lo primero que piensan es cómo salgo de esto, cómo soluciono este problema. Pero tenemos que aprender, como declara el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces tenemos que estar contentos y tenemos que estar agradecidos con Dios. Y es bien tremendo porque esa situación muchas veces le da lugar a la duda. A dudar de que Dios puede hacer algo en esa situación, a dudar que Dios, si se cerró esa puerta, el Señor es tan poderoso para abrir otra. Si ya no hay trabajo, el Señor es tan poderoso para proveerte un trabajo. O sea, esa situación muchas veces a muchas personas lo que les da es, le dan lugar a la duda. Y mira lo que dice Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si vamos a pedir, si vamos a creer, realmente vamos a creer que ese Dios es el Dios de tu provisión. La semana pasada hablábamos del Dios sanador. Esta semana estamos hablando que cree que hay un Dios que te provee. Y si lo hizo ayer en tu vida, lo hará hoy y lo hará mañana. Si lo hizo con este varón de Elías, el profeta de fuego, que durante 3 años hubo una sequía en aquel lugar. No había nada, naturalmente, pero él sabía que tenía el Dios que lo sustentaba, que le proveía. Dice que enviaba a los cuervos a darle alimento por la mañana, por la tarde, por la noche. Las 24 horas del día el Señor está velando por cada uno de nosotros. Él ha prometido y tenemos que agarrarnos de esas promesas, atesorarlas, que si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer en tu vida, lo va a hacer con tus hijos. No podemos estar caminando, no podemos ser inconstantes en nuestros caminos. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos estar hoy creyendo cuando miramos el milagro. Hoy sí creemos, pero cuando estamos en la situación, le damos lugar a la duda, le damos lugar a la falta de fe.
Y eso es lo que tenemos que apartar de nuestro camino y mirar las cosas que no son como si fuesen, porque eso es lo que nosotros no podemos perder como hijos de Dios, que tener fe, esa fe de ese Dios que ha hecho cosas maravillosas, que sigue haciendo y seguirá haciendo el día de mañana cosas maravillosas por cada uno de nosotros, pero pida, dice la palabra, dice Santiago, no dudando. Cuando ores, cuando le pidas al Señor, no ores dudando. ¿Lo hará el Señor? ¿Cómo lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Será posible? Vienen a nuestra mente esas dudas. ¿Cómo será posible que yo pueda conseguir un trabajo? ¿Cómo será? Empiezas a ver tu situación quizás actual, empiezas a ver tu situación natural, pero Él ha prometido ser tu proveedor, que si se te cierra una puerta, Dios abrirá una. Amén, amén. ¿Será hoy? Así es. Si no fue hoy, será mañana. Si no es mañana, será pasado. Si no es la otra semana, lo hará la siguiente. Pero de que Él lo va a hacer, tú tienes que creer sin dudar. No darle lugar a la duda. Porque el que cree, el que da lugar a la duda, dice que es como el hombre de doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Y dice que es dice que el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow. Mire qué tremendo lo que trae la duda. Pero Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Pero era un hombre que oró. Cuando él oraba fervientemente. ¿Y qué significa? Un hombre que creía que lo que él estaba pidiéndole al Señor iba a ser hecho, porque una palabra que es declarada de la misma boca de ese Dios todopoderoso, de ese Dios omnipotente, de ese Dios omnipresente, de ese Dios que todo lo puede, de ese Dios que está en cualquier lado, se cumple. Él no es hijo de hombre para mentir. No hay sombra de variación. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá en tu vida. No podemos andar en esta vida ya dudando. No podemos ser inconstantes, declarando hoy sí, mañana no. ¿Será que lo hará? Tal vez lo hará. ¿Cómo lo hará? Tú solamente. Ese es el problema de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Tú solamente tienes que darle gracias al Señor. Levantar tus manos y decirle, Señor, gracias porque tú has traído solución a mi problema. Señor, gracias porque tú has abierto esa puerta. Señor, gracias porque si se me cerró esta puerta, tú abrirás dos más. Señor, gracias porque la provisión ya llegó a mi casa. Señor, gracias porque tú eres mi sustentador. Y empiezas a adorar al proveedor. Empiezas a adorar al Dios Jireh, al Dios de la provisión. Y ese es el Dios que Elías tenía. Ese es el Dios que Elías dependía al 100%. Y es lo que el Señor quiere hoy en día. Dependencia 100%. En todo tiempo, como decía Pablo. Sé vivir en todo tiempo, en escasez, en abundancia. Pero en ese momento, en escasez y en abundancia, él estaba agradecido con Dios. Él estaba agradecido con ese Dios que había salvado su vida, que lo había rescatado de lo más vil. Ese es el Dios que nosotros creemos en esta mañana. Que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Es una palabra sellada, es una palabra decretada, es una palabra dicha de la boca de Dios. Y no hay vuelta de hoja, como dice, no hay variación en ella. Así que no puedes andar en esta vida. He visto mucha gente con muchos problemas, pero le dan lugar a la duda. No creen que Dios puede hacer el milagro. Y empiezan a decir, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Será posible? Está difícil. Está difícil la situación. Este país, y empiezan a crear una atmósfera negativa. Tú tienes que empezar a declarar que Dios, si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer. Pero no me lo ha dicho. Dios lo dice aquí en su palabra. Y dice que todas estas promesas que están escritas son tuyas y son mías. Mira qué lindo. O sea, tenemos que apropiarnos de ella. Y hay mucha gente que está caminando con amargura de espíritu, con una zozobra, viven enfermos, se les quita el sueño, no pueden dormir.
pensando qué será el día de mañana, qué será de mis hijos. Cuando tú estás confiado en el Señor, tú sabes que tus hijos están depositados en el hueco de la mano del Señor. Cuando tú estás creyendo que hay un Dios todopoderoso, tú sabes que la provisión viene de Él, aunque no lo mires en lo natural, pero tú estás confiado. Como dice Salmos 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en ti he confiado. Entonces, los que confían en el Señor, dice, no serán avergonzados. Es tremendo. Y aquí podemos ver, Elías fue sustentado. Mandó los cuervos. Había un arroyo donde él era sustentado en líquido y sustentado en sólido. Sí. ¿Verdad? Alimento sólido, alimento líquido. Así que a Elías no le faltaba nada. Mientras había sequía, mientras el país estaba en crisis, nosotros no seremos avergonzados. Aunque miremos la situación difícil con el ojo natural, aunque miremos muchas cosas negativas que nos rodean, tú tienes que estar firme, creer que Dios es tu sustento, que Dios es tu proveedor, que Dios no te va a dejar avergonzado, que Dios, si lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana, que Dios te cubre, que Dios cubre tu casa, que Dios cubre tus hijos. Él es el Dios todopoderoso. Así es, y yo creo que en este tiempo Dios está enviando esta palabra y dice la palabra que luego de eso dice que vino luego la palabra de Jehová a la vida de Elías y nosotros hemos aprendido y conocido que cuando ese arroyo se seca, cuando esa puerta se cierra, en cualquier momento Dios va a enviar esa palabra y Dios va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Y vemos aquí claramente que Dios le dice a Elías, levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. No le dice, yo le he dado orden al hombre más rico de esa ciudad. Yo le he dado orden al hombre que tiene la provisión más grande en ese pueblo para que te ayude, para que te eche la mano, para que te saque adelante. No, Dios le dice una viuda. Y me imagino que en aquellos tiempos las viudas eran sustentadas, eran sostenidas quizás por otras personas. Pero ahora Dios le está dando esta palabra a Elías y Dios le está enseñando y le está mostrando a Elías dónde es ese lugar, dónde es su nuevo arroyo de Kerit, el segundo paso. Y así podemos ver claramente que la fe de Elías comienza a desarrollarse y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe se desarrolle, que nuestra fe crezca, que nosotros, como dice la palabra de Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces yo tengo que tener fe. Dice la palabra de Dios que los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Entonces Amén. Elías tenía que estar confiado 100% que la palabra que Dios le estaba dando, la dirección que Dios le estaba dando, el lugar donde él se estaba dirigiendo, ese lugar era el lugar que Dios le había provisto. Y dice la palabra que entonces Elías fue a este lugar y dice que en el verso 11 dice, y yendo, dice que la mujer viuda, ella para traerle, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías primeramente le pide a esta mujer que le dé agua. Y dice luego la palabra que cuando la mujer iba, le dice, espera un momentito, ¿sabes qué? Necesito comer, necesito alimentarme. Y necesito que me traigas un poco de comida. Y esta mujer es tan sincera y le dice las siguientes palabras en el verso 12. Y respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente, dice, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquí vemos claramente la situación, la crisis económica en un hogar donde una mujer solamente está esperando que morir, donde solamente está esperando lo peor para ella. Pero esta mujer es visitada por Dios.
Dios envía un hombre de Dios a su casa y Dios envía a este hombre de Dios con una palabra, con una promesa que iba a cambiar completamente el destino de esa mujer. Amén. Esa mujer que quizás pensaba que iba a morir, que quizás pensaba que ya no iba a suceder absolutamente nada en su vida, que ya las instancias que quizás se habían agotado, el recurso humano se había agotado y ya no había esperanza de vida ni para ella ni para su hijo. Así en este día, a través de este medio de canal, Dios está llegando ahí en la intimidad de su hogar, aquí en los Estados Unidos, ahí en la Florida, en cualquier ciudad aquí donde usted nos está viendo, aún en Centroamérica, aún en los países de Europa, en cualquier lugar donde usted nos esté viendo. Yo quiero decirle una cosa: Dios está llegando a la intimidad de su hogar a través de este medio de comunicación a darle una promesa, a darle una palabra. Usted que tiene una crisis económica, usted que está pasando una situación difícil, usted empresario, mujer de negocios que quizás estás pasando una situación difícil, yo quiero decirte en esta hora, Dios envió al hombre de Dios a esa casa con una palabra. Y dice que la mujer le dijo, cuando el hombre de Dios le dice, dame a mí de comer, le dijo, pues yo lo único que tengo es esto y lo vamos a comer y nos vamos a morir. Y mire lo que le dice, Elías le dijo, no tengas temor. El temor se había apoderado de esta mujer. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, Amén. ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios le da una promesa a esta mujer y Dios le dice, dame a mí primero. Dame a mí primero. En pocas palabras, como Jesús declaró diciendo, buscad primeramente el reino de Dios Amén. y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El problema del ser humano, ¿sabe cuál es? Que el ser humano primero busca las añadiduras, busca solucionar sus problemas, busca buscar una salida, busca quizás encontrar una solución para sus problemas y después quieren buscar a Dios. Y la palabra de Dios no nos habla eso, la palabra de Dios nos habla de un principio y el principio es que yo tengo que buscar a Dios. David declaraba diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Este Dios no se duerme, este Dios no se adormece. Este Dios está despierto, este Dios está velando por mí y este Dios me va a sustentar y me va a sacar adelante. Entonces, Dios le da la promesa a esta mujer y le dice que no va a escasear la comida en su casa. Amén, amén. Y naturalmente era una locura. Naturalmente era una locura. Que el profeta llega a la casa de una mujer viuda, desamparada, ¿verdad? Solo tenía un puñado de harina, una torta, un poco de aceite. Eso era todo lo que ella tenía. Y ella estaba esperando, prácticamente ella ya estaba esperando comerse ese bocado. Ese era su último bocado, naturalmente. Pero esta mujer fue visitada por el hombre de Dios. Esta mujer fue visitada por el profeta. Y qué tremendo, porque esta mujer tuvo prácticamente una revelación de que quien la estaba visitando era el hombre de Dios. Era un acto de obediencia lo que esta mujer hizo. Obediencia y fe. De decir, si yo le doy esto como así me lo ordena el Señor, porque fue una orden del cielo, de que él fuera alimentado, y dice, y no escaseará el alimento en tu casa. Fue una orden. Naturalmente era una locura, porque era todo lo que ella tenía. Pero ella vino y dijo, te lo entrego, Señor. Lo puso en las manos prácticamente del Señor. Y le dijo, esto es tuyo. Yo no sé en qué crisis tú te encuentras ahora, qué es lo único que tú tienes. Pero si es algo que tú quieres depositarlo en las manos del Señor, déjame decirte que esta mujer, eso fue lo que hizo. Lo depositó en las manos del Señor y dice, y no escaseará la tinaja, no escaseará la harina ni el aceite de la tinaja, hasta que haga descender lluvia del cielo. Durante estaba la crisis, aquella mujer, por el acto de obediencia, por creerle a esa palabra que traía el profeta a su casa, esta mujer tuvo provisión. Amén. Fue visitada por el proveedor. Él quiere sacarnos de esa situación. Él quiere sacarnos de esa crisis. Pero ¿qué? Tenemos que ser obedientes a lo que Él
nos manda en su palabra. Amén. Y es bien importante saber que esta mujer lo que hizo fue que lo que ella tenía lo puso en las manos de Dios. Así es. Y sabemos que todo lo que está puesto en las manos de Dios se multiplica. Tal vez usted recordará en los libros de los evangelios cuando mucha gente vino ante Jesús y Jesús sanó a los que estaban enfermos, liberó a los que estaban endemoniados y entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, Señor, le dice, estos ya se tienen que ir porque ya la noche es avanzada. Amén. Y ya aquí no hay comida para alimentar toda esta gente. Y yo sé que los discípulos, ellos estaban acostumbrados a ese ritmo de vida. Ellos sabían de que Jesús ministraba hasta altas horas de la noche y a veces dice la palabra que ni tiempo ni para comer les quedaba, pero yo estoy 100% seguro que ellos andaban sus taquitos o andaban sus tamalitos o andaban su comidita, ellos andaban ahí su comida y porque ellos sabían de que cómo era el estar sirviendo y trabajando en el ministerio. Y en ese momento ellos le dicen al Señor, pues ¿sabes qué, Señor? Le dice, ellos se tienen que ir porque nosotros no tenemos para alimentarlos a todos. ¿Y de dónde vamos a sacar para alimentarlos? Sí. Pero el Señor les dijo que Él iba a hacer un milagro en ese lugar. Dice la palabra que entre medio de las multitudes, dice el libro de San Juan, que apareció un muchacho y puso unos panes y unos pececitos. Y aún los discípulos vinieron y dijeron, pero esto es tan poco, tan insignificante para toda esta multitud. Pero eso poco que fue puesto en las manos de Jesús, que Jesús lo alzó a los cielos y bendijo aquellos panes y aquellos peces, dice la palabra que todas aquellas personas, que eran más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dice que todos comieron y hasta sobró. O sea, 12 cestas. 12 cestas sobraron. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros claramente? Dios le dice a esta mujer, ¿sabes qué? Pone en mi mano lo único que tú tienes y yo voy a multiplicarlo. Y dice la palabra que entonces ella fue y alzó e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Mira qué lindo. O sea, Dios proveyó, Dios suplió, y no solamente suplió para un día, sino que para muchos días, porque la palabra de Dios era que hasta que Dios trajera la lluvia sobre la tierra, Dios iba a sustentar la casa de esa mujer y a su hijo. Y así fue. Dios lo sustentó, Dios cuidó de ella. Así hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está trayendo esta palabra a tu vida. Querido amigo, querida amiga que nos está viendo, hermano o hermana, usted que está teniendo una crisis financiera, usted que tiene problemas, alguna situación difícil en su vida, hoy Dios te está dando esta palabra donde Dios te está diciendo, yo soy tan poderoso para poder proveerte y suplir. Y aún eso, y usted me dirá, pero es que yo no tengo absolutamente nada. Pues ahí en esa nada, Dios hace existencia. Amén. Aún Amén. en el desierto, Dios hace brotar agua en ese desierto. Aún usted dirá, pero es que no encuentro la salida. Pues Jesús declara diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es el camino, y cuando nosotros entramos en ese camino y nosotros buscamos a ese Dios con todo nuestro corazón, entonces nosotros vamos a poder ver con nuestros propios ojos esa manifestación de Dios para nuestra vida. Y aquí podemos ver claramente que Dios sustentó a esta mujer. Él usó esa crisis para traer esa provisión. Es tremendo porque dicen que después de estas cosas aconteció que la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, conforme a lo que Dios ha dicho, que no seremos avergonzados, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestro proveedor. Él lo único que quiere es que le entreguemos esa área. Entrégale esa crisis y cree que Él es poderoso para sustentarte en el mal tiempo, que Él es poderoso para proveerte, aunque naturalmente mires todo cerrado, aunque naturalmente tú puedas decir es imposible. Míralo con el ojo espiritual, míralo con el ojo de la fe. Abre tus ojos en esta mañana y cree que Dios es el Dios de milagros, el Dios de lo imposible, que así como esta mujer fue sustentada, ¿por qué? Porque esta mujer creyó en la palabra que el profeta traía de parte de Dios. Eso fue lo que hizo que esta mujer no escaseara ni la harina ni el aceite en su casa. Porque con lo único que ella estaba esperanzada era lo poco que ella tenía.
Pero vino ella y lo puso en las manos de Dios. Y Dios, así como Dios le había dicho, Él proveyó para ella y su hijo. Y ella no padeció, ella no pereció, porque también eso era lo que ella estaba esperando, perecer. Ya comiéndose eso, lo único que ella esperaba ya era prácticamente morir. Ya no habían esperanza. Y eso es lo que trae la crisis. La crisis te trae duda, la crisis te trae desesperanza, la crisis te hace dudar, te hace te trae hasta enfermedad, no puedes dormir, te trae desesperación, te trae amargura. Eso es lo que trae la crisis. Ya no hay salida, ya no hay solución. ¿Cómo lo haré? O sea, tú tienes que creer que tu dependencia no es de ti mismo. Tu dependencia no es con tus fuerzas. Tú no dependes de ti mismo. Tú tienes el Dios de los cielos y la tierra. Tú tienes un Padre. Tú no estás solo. Tú no estás sola, mujer. Tus hijos no están solos. Ellos tienen un Padre que vela por ellos. Y ese es el Dios Todopoderoso, el que está velando por ti, por tu casa. Él es tu proveedor. Así como esta mujer que estaba esperando, estaba en una crisis económica, solo estaba esperando morir. Se había adaptado a la crisis que estaba pasando el país, se había adaptado a la crisis que estaba pasando aquella ciudad. Pero vino el profeta y le dijo, dame lo que tienes. Y el Señor me ha dicho que no escaseará ni la harina ni el aceite, y comerás hasta que la lluvia descienda a la tierra. Y esta mujer en un acto de fe, porque eso fue un acto de fe, un acto de fe, un acto de obediencia, dar todo lo que ella naturalmente dependía. Ella estaba dependiendo de ese poco, cuando el Señor quería darle abundancia, cuando el Señor quería darle, que quitara la escasez de su casa para traer la abundancia. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy, en esta mañana. Eso es lo que Jesús viene a hacer a tu vida. A que saques la crisis de tu casa y que le abras las puertas a Él. Porque cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús entra a tu casa, cuando tú le das la oportunidad, porque Él es un caballero, Él no va a entrar si tú no le das la oportunidad. Él es un caballero. Dale la oportunidad. Saca la crisis de tu casa. Saca la crisis de tus pensamientos. Saca la duda. Y dale lugar a ese Dios proveedor. A ese Dios que ha declarado que no te va a dejar solo. Que no te va a dejar sola. Que tú no eres ningún huérfano. Que tú eres su hija. Que tú eres su hijo. Que tus hijos no están solos. Que tus hijos no son ningunos huérfanos. Que Él es el padre de tus hijos, que Él es tu esposo, que Él es tu ayudador, que Él es tu abogado, que Él es tu proveedor, que Él es tu cobertura. Ese es el Dios. Saca la crisis, saca la duda de tus pensamientos, saca la crisis de tu casa, porque Dios quiere entrar en esta hermosa mañana a tu vida y a la vida de tu familia, a la vida de los tuyos. Él quiere transformar tu situación y quiere transformar esa crisis por la que tú estás pasando. Él vino, envió a su hijo, envió al profeta de Dios a la casa de la viuda, porque quería transformar esa situación de lo imposible a lo posible. Y esta mujer se levantó, esta viuda se levantó creyendo en esa palabra, que si Él le daba eso que le pedía, no iba a escasear ni la harina ni el aceite, y que ella y su hijo iban a ser sustentados. Tremendo. Así es, y dice también aquí la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 4, en el verso 42, dice: vino entonces un hombre de Val-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo: dad a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Le trajeron estos panes, dice la palabra, de primicias, y dice que de cebada y de trigo y de espiga,
y dijo el hombre de Dios, denle de comer a la gente. Entonces dice que alguien que estaba ahí dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Cómo vamos a poner esto? Si esto es tan insignificante, esto es tan poco, esto no significa absolutamente nada para poder alimentar a 100 hombres. Y mira lo que declara el hombre de Dios: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán